determinado momento de mi experiencia como actriz siempre me planteaba por qué los personajes femeninos estaban contados pues casi todos desde visiones muy masculinas, haciendo de mujer o de novia o de amiga o de... ¿no? Eran como satelitales en referencias a las tramas principales y recuerdo sentir frustración como actriz. Y llega un momento en el que es verdad que la fricción interna que siento con un tema que es mi propia maternidad me da muchas ganas de expresarla por escrito. Cuando entramos a escribir La mitad de Ana, o empecé a escribir La mitad de Ana, para mí fue yo creo que como una especie de diferentes caudales que confluyen en el río. Se junta con el momento en el que yo empiezo a ver a mujeres haciendo cosas y se empieza a hablar de feminismo y se empieza a hablar de representatividad. Y yo me pongo a escribir en mi casa pensando que era algo que me hacía bien a mí y respondía a mi necesidad concreta de ese asunto, pero me lo paso tan bien. Recuerdo sentir muchísimo placer y una libertad inmensa que hacía mucho que no sentía. Entonces, bueno, por ahí llega, ¿no? Por una cosa muy orgánica y con la suerte también, porque es verdad que luego los hitos han ido marcando todo el camino hasta hacer la película. El primer hito fue presentarme a las residencias y que la cogieran, ¿no? Cogieran el proyecto, que para mí era algo impensable y que casi hice a escondidas, porque tenía que ver con algo muy personal y muy íntimo y no sabía si eso tenía sentido para otras personas. Entrar en la residencia implica no solo tener un espacio en el que se te ha validado la historia, sino también se valida tu voz de alguna manera, ¿no? Porque yo he cambiado mucho el proyecto, ¿no? Cambié mucho de cómo entró o de lo que entró a lo que luego se ha rodado. Ha habido mucha flexibilidad. Y la academia nunca ha puesto un pero con esto, ¿no? No solo no puso un pero con la exploración y la apertura y la libertad, sino que te apoyaba, porque de repente pone a tu servicio la academia todos sus recursos, que son muchos, tanto de mentorías como de formación en cualquier ámbito durante el desarrollo del proceso de escritura. Y a la par, de repente coexistes con creadores con experiencias muy distintas a la mía, con cabezas muy distintas, que esto me ha enriquecido un montón y me ha hecho aprender muchísimo, pero compartiendo un mismo proceso, ¿no? Entonces eso te hace no sentirte sola. De hecho, bueno, mi co-guionista es compañera de las residencias, con la persona con la que acabo escribiendo La mitad de Ana, Beatriz Herzog. Y mi montador, Pedro Collantes, es compañero de las residencias. El ecosistema que se crea es muy nutritivo a todos los niveles, incluso... o por supuesto luego también el profesional, ¿no? Cuando entramos a escribir La mitad de Ana, para mí había algo de entender el universo de la infancia trans, que en ese momento era algo muy virgen socialmente, ¿no? Y nadie tenía idea, ni había discursos, ni por supuesto ley. Y el personaje de Ana aprende un poco en todo el proceso lo que yo he aprendido en el proceso de escritura. Y ha sido un viaje escribir el guión. Ha sido un viaje profundo, de muchísimo aprendizaje, sobre todo porque es la columna de la historia. Yo ahora con cierta perspectiva soy capaz de darme cuenta de que las dudas que tenía sobre guión, lo que no tenía suficientemente anclado o claro, son las dudas que luego veo en la peli y lo que me hace pensar que hay margen de mejora. Durante el proceso de escritura he descubierto el placer de trabajar en el mismo sitio infinitas veces, porque no hay fondo, ¿no? Bueno, tengo que darle un espacio aquí muy importante a Beatriz Herzog, porque claro, yo escribo desde las emociones, desde el arco de los personajes, desde una pulsión de lo invisible casi. Y yo ahí me siento muy cómoda, ¿no? En los conflictos internos y externos, en las tramas, pero la estructura es algo que estoy aprendiendo y he aprendido con Bea mucho, ¿no? Poner en fórmula, ¿no? En forma, eso que yo quiero contar y eso que queremos transmitir, darle un orden, ha sido algo apasionante de hacer con ella. Porque luego, claro,
en la forma concreta, ¿no? Luego ya en la especificidad, después de entender en el tratamiento qué queremos contar, por qué lo queremos contar así y cómo lo queremos contar, a la hora de traducirlo a la escena es un paso fascinante, divertidísimo, ¿no? Ya tienes claro todo y ahora solo vuela, ¿no? Inventa la concreción y la palabra exacta. Claro, ahí también hay un infinito, ¿no? Esto que decía, en el mismo sitio más veces, más profundo, para mí tenía que ver con cada vez que leía la escena había un pequeño o un gran margen de mejora, ¿no? Más afinada con la anterior, más, ¿no? Releer y releer un guión, lejos de ser algo rutinario, es algo fascinante porque cada vez conectas con una dimensión diferente de la historia. Como material de trabajo que es, claro, también tiene unas dimensiones infinitas, ¿no? O sea, el tono, la coherencia de los personajes, el conflicto interno de cada uno, el contraste entre situaciones, o sea, hay millones de dimensiones diferentes con las que puedes leer una y otra vez el guión y enriquecerlo una y otra vez. Igual que tuve dudas de ponerme a escribir y hasta que no me han validado un poquito desde fuera, yo no sentía que tenía pues esto, las herramientas. Con la dirección me pasó un poco igual. Había un anhelo y claro que hay una fantasía de poder poner en pie todo eso que estás imaginando, porque te lo estás imaginando, pero hasta que no lo haces yo no he tenido la sensación de que podía, ¿no? Cuando hago el corto, que fue como el ensayo del largo, ¿no? Un poco el ejercicio de ver si todo eso que tenía en la cabeza se podía materializar en algo que se entendiera, ¿no? Y que pudiera llegar a emocionar o hacer pensar al espectador. Hasta que no he conseguido eso no me he dado cuenta, y ahora sí que lo tengo como una certeza, que sabemos más de lo que creemos que sabemos. Supongo que cuando tienes experiencia en el campo, aunque sea desde una perspectiva tan concreta como es la interpretación, inevitablemente estás empapándote de muchas otras cosas, ¿no? En diferentes procesos. Y para mí poner a prueba esto, ¿no? Poner a prueba las capacidades, es algo que me ha motivado siempre. Hacer este doble rol de dirección y de interpretación todavía no tengo muy claro si fue la mejor decisión, porque es muy duro, es muy difícil y más para una primera peli. Lo sabíamos, entonces es verdad que pusimos muchísima atención en la pre para que fuera lo más suave posible durante el rodaje, esta bicefalia. Efectivamente había escrito el guión, tenía muy claro el personaje, sabía hacerlo. Lo que pasa que implica menos tiempo para el rodaje, que es lo más importante al final. Implica tener una concentración doble que es pues una utopía, porque al final, pues por muy acostumbrados que estemos a pensar en varias cosas al mismo tiempo, la concentración requiere concentración. Y siempre ganaba la directora. Entonces, pues esto, cuando había que decidir, teniendo claro qué queríamos contar y cómo lo queríamos contar con el tiempo que teníamos, pues al final hay muchos planos que estoy de escorzo, de espaldas, para optimizar recursos y tiempo. Y está, funciona, no estoy para nada en la queja. Y bueno, mi actriz se ha quedado un poquito frustrada, que esto lo cuento así un poco de broma, porque claro, no ha podido pues esto, repetir tomas, pedir un poquito más de espacio para probar o para improvisar, porque no existía, siempre ganaba la directora. Pues mira, con Noa yo tenía claro antes de empezar a rodar que no quería darle el guión para que no lo memorizase. Entonces trabajamos con Gerard Homs, que es un coach y un director maravilloso de Muy lejos, la película que se estrena este año en el Festival de Málaga. Pues trabajamos con Gerard y con su generosidad creando, 4 meses antes de empezar a rodar, creando vínculo sobre todo, vínculo entre ella y yo y recuerdos. Trabajábamos por escenas, ¿no? Entonces sí que había algo de la situación que podíamos improvisar, también del pre, del post, pero sobre todo había algo de generar la relación que yo creo que nos ayudaba mucho luego en rodaje.
¿no? Porque esto, ¿no? Para mí el set era un espacio de juego donde Noa tenía que sentir esto, aunque estábamos contando un drama, ella era importante para mí que funcionase desde la alegría. Y así fue. La verdad es que lo conseguimos bastante, porque, bueno, el pre un poco ha tenido que ver con que nosotras durante todo el proceso de investigación estuvimos hablando con familias y con asociaciones en relación con la infancia trans, con Miquel Misé, que es un pensador sobre lo trans, que nos ha puesto la guía en la película y el objetivo que queríamos contar también en el tema y en la trama. Y claro, nuestra idea era abrir el casting y, por supuesto, dar la posibilidad a estos niños de que se representasen a sí mismos. Lo que nos pasó un poco es que, bueno, sufrimos un episodio en redes porque publicamos el casting justo cuando se estaba debatiendo la ley trans y entonces, bueno, pues yo creo que todo se malinterpretó. El tema es muy delicado y lo era más en ese momento. La gente estaba muy crispada y sufrimos unos ataques de bullying, la verdad que muy escalofriantes. Esto hizo que yo creo que mucha gente no se presentase al casting, aún así se presentaron niños, pero nos vimos en la situación en la que no sabíamos, bueno, claro, como estaban hablando de su propio dolor en algún lugar, interpretando el personaje de la historia, luego era muy delicado sacarles de ahí. A mí no me interesaba hacer documental, ni yo me sentía preparada para lidiar con estos dolores, entonces abrimos el casting a personas cis, a niños cis, y ahí entró Noa con un talento. Noa es una actriz que se leyó la separata, yo me imagino que se la dieron a sus padres, y interpretó el asunto sin habérselo explicado. Ella entendía el conflicto del personaje fenomenal, nos hizo un casting alucinante. Tuvimos todos claro que era ella. Y luego, durante el proceso de ensayos, ella ha compuesto. O sea, estos 4 meses que estuvimos creando vínculo y trabajando escenas, también estuvo creando personaje. Ella trabajaba con Gerard la forma, ¿no? La forma de Son, que no era la de Noa. Noa entraba en el momento de ensayos y de repente se convertía en Son y salía y volvía a ser Noa. Entonces, claro, había pues un espacio de trabajo en el que yo sí me sentía cómoda. He sido muy consciente del privilegio y de la presión y de la responsabilidad que supone que salga mal. Hay solo una oportunidad para hacer una primera película y es muy complicado que te den la oportunidad, es muy complicado que tenga sentido para otros tu historia y para nosotras ha sido una labor todo el tiempo muy honesta en un lugar, de preguntarnos por qué seguía teniendo sentido escribir la mitad de Ana o rodar la mitad de Ana. Después de que salga la ley trans, luego aparece una peli muy importante que es 20.000 especies de abejas, que nos hace volver a pensar nosotras qué queremos contar, por qué sigue siendo valioso hablar de este tema todavía. Para mí el desafío, la responsabilidad que supone, la aventura y el motivo. O sea, para mí contar la película tiene que ver con aportar algo más a la conversación sobre la infancia trans, hablar de maternidades friccionadas y presionadas, donde la conciliación es una utopía, contar cómo un niño que está atravesando la experiencia de lo trans necesita exactamente lo mismo que un niño cis, que es tener unos padres y una sociedad serena, tranquila, respetuosa, que les fortalezca el amor propio, que les aplauda la libertad de exploración. Sí hay un sentido para mí que aporta algo más allá de mi propia experiencia. Si no, no hubiera tenido fuerzas. O sea, si yo no creo en algo un poco más grande que yo, que creo que esto para mí es el cine, pues creo que no hubiera sostenido todo lo que hay que sostener, porque son procesos muy largos donde la resistencia se pone a prueba. Lo que significa un set, lo que significa contar historias, no está compartimentado. Aparentemente sí lo está, porque tenemos funciones diferentes que hacer, pero todo está
inevitablemente en conexión con lo otro, ¿no? Un actor tiene mucho que ver con un guionista en un lugar, tiene que darle otra dimensión, ¿no?, a eso que está escrito, pero ser fiel y coherente con lo que está escrito. Entonces, inevitablemente son vasos comunicantes. Tú vas al guión y entiendes, ¿no?, de formas, de palabras, de diálogos, y el guionista luego lo ve también, ¿no? Y no sé si hay guionistas que han sido actores, pero claro, en este caso, actores que escriben y que dirigen en un lugar también, porque al final el director, ¿no?, es el que le da la forma a la historia, el que se lo está imaginando. Lo encuentro orgánico. O sea, encuentro que es algo que tiene que ver con entender el trabajo en equipo desde un lugar con cierto sentimiento de facilidad y libertad. Me parece que hay algo muy coherente, ¿no? En Adolescence, ¿no?, es este actor que escribe también y que produce. Sí, o sea, hay algo que tiene que ver con la elasticidad de los creadores en todos los ámbitos. También hay directores que de repente actúan, ¿no? Bueno, me siento parte de una nueva época, de un nuevo espacio donde las cuotas funcionan, se nos escucha, tenemos más posibilidades que antes. Hay espacio para otra sensibilidad, para contar historias desde otro sitio. Sí, me parece que he tenido suerte de ser contemporánea de vosotras, de todas ellas, sí, sí.